Hola internacionalistas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a platicar sobre uno de los temas más relevantes en América Latina, las elecciones de Argentina y el triunfo de Javier Milei. Así que comencemos con el video. Javier Milei, el nuevo presidente electo de Argentina, obtuvo casi el 56% de votos en la segunda vuelta electoral y es un líder de ultraderecha sumamente controversial. Él ha expresado estar en contra del derecho al aborto, a pesar de que es legal en este país desde 2020, y niega la existencia de la crisis climática. Su vicepresidenta, Victoria Villarroel, tiene las mismas posturas sobre estos asuntos. Entonces, ¿por qué un candidato tan conservador ganaría las elecciones? De hecho, se van a sorprender cuando les diga que la mayoría de la población que votó por él fueron los jóvenes. ¿Qué? ¿Pero no se supone que los jóvenes somos súper progresistas? Hasta las Swifties hicieron referencias en contra de Milei en sus conciertos en Buenos Aires. Bueno, es que Argentina está viviendo un contexto económico alarmante. Se estima que 2 de cada 5 personas viven en pobreza. Esto es aproximadamente un 40% de su población total. La tasa de inflación anual llegó a 143% en octubre. El Banco Central está prácticamente sin dinero y Argentina tiene una deuda de 44.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Particularmente al sector joven, el más numeroso de la población argentina, le preocupa esta situación. No solo Argentina no ha sabido aprovechar el talento y la mano de obra joven en el ámbito laboral, sino que el nivel educativo realmente tiene una calidad muy mala. La juventud argentina está preocupada por esta falta de oportunidades y la crisis económica. Entonces, cuando Javier Milei presentó sus propuestas que prometen un cambio totalmente radical para la economía de su país, la población decidió votar por él en lugar de continuar con el peronismo del otro candidato, Sergio Massa. Massa pertenece a Unión por la Patria, de ideología peronista, aunque algunos lo definen como moderado dentro del peronismo. Sin embargo, esta tendencia política ha provocado descontento en la población. El peronismo surgió en la década de los 40 con Juan Domingo Perón y su esposa Eva Perón. Aunque la ideología se fue haciendo muy dispersa con el paso del tiempo, Cristina Fernández Kirchner, con escándalos por corrupción. En un inicio, supuestamente se basaba en justicia social, soberanía política e independencia económica. Otro punto clave es que se ha basado en el consumo y la producción nacional. Algunos atribuyen la llegada de Perón al poder en 1946 como el momento en el que la situación económica comenzó a complicarse, ya que a finales del siglo XIX e inicios del XX se dio la llamada época de oro, en la cual Argentina era un país próspero. Pero conforme avanzó el siglo XX con numerosos golpes de Estado y la llegada de los gobiernos dictatoriales, la economía argentina pasó de ser una de las más ricas del mundo a una en decadencia. Con el peronismo aparece la inflación que persiste hasta la actualidad, debido al fuerte gasto social que promovió este gobierno. Aunque años atrás la economía ya se había visto afectada con el primer golpe militar en 1930 y la crisis de Wall Street. Asimismo, la Segunda Guerra Mundial provocó que países europeos detuvieran sus pagos a Argentina. Todos estos factores se fueron acumulando hasta que Perón tuvo que recurrir al Banco Central para imprimir más dinero y de esta forma lograr cubrir el gasto público, aunque resultó en la inflación que vemos hoy en día. Los siguientes gobiernos continuaron con medidas como emitir más dinero o endeudarse. Algunos expertos señalan que el verdadero desplome económico fue en 1976 con el último régimen militar y las políticas neoliberales. La actual crisis económica es considerada la tercera gran crisis de este tipo que vive el país, desde el fin del gobierno de Raúl Alfonsín en 1989 y la caída de Fernando de la Rúa en 2001. Uno de los factores que no ayudaron a Sergio Massa es que fue nombrado candidato al mismo tiempo que era ministro de Economía del país. Él no tenía forma de disimular el desequilibrio que estaba viviendo Argentina en su economía, incluso cuando Sergio fue el más votado en la primera vuelta electoral. Milei, a través de su discurso rupturista, dio a conocer sus propuestas como dolarizar la economía, cerrar el Banco Central,
privatizar empresas nacionales y recortar el gasto público en un 15% del PIB. Milei, al tener una ideología antiperonista, permitió atraer a votantes que se encontraban hartos del gobierno. Además, el apoyo de la coalición centroderecha Juntos por el Cambio de Mauricio Macri y Patricia Bullrich también fue un punto clave de su triunfo. Aunque las propuestas de Milei pueden sonar como la gran solución a la crisis económica, como la dolarización, cuya finalidad es detener la inflación y fortalecer el mercado financiero, y tiene la ventaja de que Argentina ya tiene como referencia al dólar para ahorrar e invertir. Sin embargo, un obstáculo para esta propuesta es que Milei no tiene mayoría en el Congreso y necesita buscar acuerdos, lo cual es complicado ya que algunos políticos, como el mismo Macri, han expresado sus dudas sobre qué tan eficiente va a ser esta medida. Además, tendría que pedir dólares prestados y Argentina ya tiene una deuda muy grande. ¿Será que se los van a prestar? Milei también apostará por el libre comercio, ya que los gobiernos anteriores llevan años restringiendo el comercio internacional, aislando a Argentina del mundo. Esto podría ser una medida que ayude a volver a posicionar al país en el mundo globalizado. Asimismo, su propuesta de eliminar al Banco Central no es vista como viable para los expertos, porque puede ser una institución que sirva como respaldo a la economía y que todos los países desarrollados cuentan con un banco central. Lo más importante es que cerrar el Banco Central y empezar a dolarizar la economía argentina vendrá con un gran costo social. El principal problema de Argentina es que es un país que ha transitado con constantes cambios drásticos en su política y economía. Entre dictaduras, democracias, liberalismo, proteccionismo, etc., tiene una grave inestabilidad interna. Milei es un líder populista de derecha que supo aprovecharse del descontento social. La cuestión de Argentina nos deja claro que los gobiernos, cuando se van a los extremos de izquierda o derecha, siempre provocan el llamado voto de castigo, el cual orilla a la población a votar por la oposición debido a la ineficacia de los gobiernos. Esto sin importar las consecuencias que podría tener en temas como los derechos humanos. La ausencia de gobiernos centro o moderados es clara. Pero la pregunta del millón es, ¿logrará su giro radical mejorar la situación económica de Argentina? Cuéntame en los comentarios, ¿tú qué opinas al respecto? Si te gustó este video, dale like, suscríbete a mi canal de YouTube y nos vemos en el siguiente video. Bye.